Sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a tratar de evacuar el tema en estos 47 minuticos más o menos que nos quedan. Bueno, muy bien, entonces entramos en materia porque el tiempo es corto y apremia. Bueno, ayer entonces nos habíamos quedado en esta triste historia en la que la utilización de los antipsicóticos, si bien mejoraban los síntomas positivos, profundizaban los síntomas negativos y nos desajustaban por la vía mesocortical, perdón, de tuberoinfundibular y nigroestriada, los sistemas de control extrapiramidal y de la prolactina. Y esos eran son los efectos como más grandes desde lo macro de los antipsicóticos y desde la farmacodinamia, específicamente a afectación muscarínica, alfa-1 y estaminérgica, ¿cierto? Eso fue como el resumen de lo que vimos ayer. Lo estamos viendo ahí. ¿Ven la pantalla dividida? La psicofarmacología, los matachos allá a la derecha. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, ahí habíamos quedado. Entonces, esto básicamente lo genera o se da a partir de lo que son antipsicóticos de primera generación, también llamados antipsicóticos típicos, también llamados antipsicóticos convencionales o también llamados neurolépticos. Todos esos son términos para referirnos a los mismos medicamentos que son los medicamentos antipsicóticos de la primera ola, ¿sí? Que son los más antiguos, los más viejos, los que tienen más efectos secundarios, sobre todo en este sentido que hemos venido hablando. Pero con el pasar del tiempo, los investigadores psicofarmacólogos llegaron a lograr darse cuenta que si a esta molécula que estamos viendo acá de antipsicótico convencional como el haloperidol como modelo, le colocaban una digamos, estructura química que pudiera bloquear el receptor, no de dopamina, sino el receptor de serotonina, el cuento de los efectos secundarios cambiaba bastante. Entonces vamos a ver si logro llegar a la diapositiva que les quiero mostrar, y es la diapositiva, mira, aquí está, ya. Entonces, la ilustración, el matachi que nos está mostrando cómo evolucionan los antipsicóticos, ¿sí? Entonces, le colocaron o lograron colocarle, además de la capacidad de bloquear el receptor postsináptico de dopamina, un elemento, ¿sí? Una estructura, una configuración química que bloqueaba los receptores de serotonina. Siempre el 5-HT va a ser serotonina, ¿no? Entonces el 5 está el receptor de serotonina de tipo 2A, está como rectángulo que está adherido ahí al alrededor este que está presentando la molécula del antipsicótico típico. Le añadieron eso y eso generó un cambio muy grande en los efectos secundarios. Y todas las moléculas antipsicóticas que se lograron desarrollar de ahí para allá, ya que tenían esta potencialidad para bloquear receptor de serotonina 5-HT2A, perdón, se o antipsicóticos atípicos o antipsicóticos no convencionales. Entonces, básicamente, desde un punto de vista... Una pregunta. Sí. Ya, es que no me cargaba la... Pensé que estaba presentando porque no me cargaba la imagen. Qué pena. Ah, ok, muy bien. Entonces, todos los antipsicóticos que van a venir de aquí en adelante son antipsicóticos que además del bloqueo de 2, van a tener bloqueo de serotonina. Y ese bloqueo de serotonina
hace que tengan un perfil de efecto secundario diferente y un perfil de acción distinto. ¿En qué cambia? Se lo voy a explicar como de manera sencilla para que sea fácilmente entendible. El bloqueo del receptor posináptico de dopamina que hacen los antipsicóticos de primera generación convencionales, y como ejemplo de este grupo el haloperidol, es un bloqueo, llamémoslo, mucho más agresivo, ¿sí? Menos fisiológico. Entonces la molécula del haloperidol se pega al receptor y esa vaina se queda ahí trancando el receptor, satura muchísimos receptores. Uno busca que la saturación de los receptores en el sistema mesolímbico esté entre el 60 y el 80% para que haya efectividad clínica. Si se bloquea más del 80 van a haber muchos efectos secundarios, si se bloquea menos del 60 no va a haber respuesta clínica al control de alucinaciones e ideas delirantes. Entonces, el haloperidol, por ejemplo, se pega muy fuerte, con dosis ni siquiera muy altas, dosis de pronto a veces de más de 5 miligramos, ya se saturan mucho los receptores y vienen todo este montón de datos que ya hemos hablado. Al tener una capacidad de bloqueo del receptor de serotonina de tipo 2A, lo que va a lograr es un efecto de bloqueo un poco más fisiológico. ¿Qué quiero decir yo? Un efecto más fisiológico. Como que viene, bloquea, ¿sí? Un rato, pero desbloquea, ¿sí? Bloquea y desbloquea, bloquea y desbloquea. Entonces, digamos que el impacto, la reversibilidad del bloqueo se asemeja más a lo que fisiológicamente ocurre por unos mecanismos muy complejos de contrarregulación de receptores pre- y postsinápticos de serotonina, que no los voy a enredar con ese tema tan complejo, pero que para efectos prácticos y sencillos de entender, ese bloqueo del receptor de serotonina es lo que hace que la molécula de antipsicótico sea no convencional o de segunda. ¿Qué va a redundar? Eso va a redundar básicamente en menos efectos en el sistema extrapiramidal. Entonces, los antipsicóticos de segunda generación, lo que viene a mejorar, ¿sí? Ya de los años 70 en adelante, que empiezan a salir los primeros antipsicóticos de segunda generación, lo que empieza a mejorar es el problema de la vía nigroestriatal, sobre todo, ¿sí? Ya el paciente no va a tener tanto síndrome parkinsoniano. Al tener un efecto serotoninérgico va a tener unos elementos también de tipo como antidepresivo, si se quiere decir de alguna manera, o medio estimulante, y entonces eso va a hacer, también a veces hay unas regulaciones del glutamato, entonces eso va a hacer que el paciente también esté un poco más animado y potencia menos la profundización de los síntomas negativos. Entonces, en conclusión, los antipsicóticos de segunda generación siguen siendo efectivos para el control de los síntomas psicóticos positivos por la modulación de la dopamina en la vía mesolímbica, pero al mismo tiempo logran disminuir el bloqueo permanente de la vía mesocortical, nigroestriatal, y ya no va a haber tanto parkinsonismo, al mismo tiempo como en la vía mesocortical no profundizan los síntomas negativos, sino que tienden algunas veces a optimizar un poco esa respuesta. Eso es lo que hace que estos medicamentos sean de segunda generación. ¿Listo? Bueno, cuáles y cómo que ustedes ven ahí en la gráfica no nos interesa por ahora porque no les voy a estresar con eso. Y sí voy a pasar a hacerles una pequeña presentación ya propiamente de los antipsicóticos como tal, asociados y aterrizados a nuestro contexto, porque lo que ustedes están viendo aquí en esta gráfica son muchos antipsicóticos que no tenemos en el país, ¿sí? No tenemos la azotepina, no tenemos el sertindol, la perospirona, eso no existe acá. Entonces, pues vamos a hacer una clase mucho más adaptada a nuestro contexto. Déjenme un segundito. No sé si hasta ahí tengan preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esto que hemos hablado. Antipsicóticos. Muy bien. Vamos a hablar de los antipsicóticos
primero y de pronto los efectos secundarios vamos viendo según como el tiempo nos dé, porque eso es básicamente que otra clase aparte. Está cargando. Listo, aquí ya la tenemos. Qué vaina, denme un segundo. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar ya de los antipsicóticos como tal, en el contexto aquí clínico. Y bueno, entonces déjenme aquí un segundo para poner esto un poquito más grande. Yo creo que veo un video, pero este video no es como tan... No, este no nos importa tanto. Bueno, aquí, vámonos acá. Entonces, bueno, lo que les venía diciendo. Entonces, básicamente existen dos grupos de antipsicóticos, de los medicamentos para tratar la psicosis. En psiquiatría, pues el nombre de los medicamentos es relativamente fácil. Yo diría que es a prueba de voz. Los medicamentos que usamos para tratar la psicosis se llaman antipsicóticos, lo que usamos para la depresión se llaman antidepresivos, ¿cierto? Los que usamos para la ansiedad pues se llaman ansiolíticos, los que usamos para la modulación del estado de ánimo, el trastorno bipolar se llaman moduladores del estado de ánimo, y mire, facilísimo, ¿no? Por eso es que la psiquiatría es facilito, su psiquiatría es breve. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de antipsicóticos, dos grupos. Los típicos primera generación convencionales o también llamados neurolépticos, de ellos el representante más importante es el haloperidol. Ya saben ustedes que desde el punto de vista de funcionalidad pues trabaja sobre las vías dopaminérgicas que vimos en el día de ayer, y farmacodinámicamente básicamente tiene la capacidad de bloquear receptor D2 desde una visión como pura, y desde una visión un poco más amplia pues efectos secundarios a nivel nicotínico, muscarínico, colinérgico, histamínico y alfa-1, ¿listo? Y los atípicos o de segunda generación, que básicamente además de lo anterior tienen el bloqueo del receptor de serotonina, que hace que la modulación sea un poco más fisiológica, listo. De los típicos, entonces de los típicos, ¿cuáles son importantes que ustedes tengan presentes, que vayan leyendo ahí en el Mataburros? La próxima semana tendremos, después de evacuar los temas del libro y del quiz del artículo y esto, un taller de este tema de las medicinas, en las que pues les será útil esta información junto con algunas otras cosas que ustedes van a buscar. El primero de los medicamentos típicos es el haloperidol, deben ustedes conocerlo muy bien. Tiene un buen efecto antipsicótico, el efecto antipsicótico es muy bueno, pero el efecto sedante es muy malo. El efecto sedante del haloperidol, el efecto sobre el receptor de histamina no es tan potente, entonces un paciente que está agitado en el contexto de una crisis psicótica, yo le puedo poner una ampolla de haloperidol, tal vez lo logro bajar un poco los síntomas psicóticos, pero el paciente no se seda. Esa es la principal razón por la cual, ojo con esto, su atención por favor, alerta de pregunta evaluativa. Si usted no aprende más de psiquiatría en todo este puto semestre, no importa, pero aprenda esta vaina bien. Al haloperidol lo mezclamos con una benzodiazepina. Entonces, lo que llamamos un esquema de sedación que todo médico que trabaja en Colombia debe saber es la mezcla de 5 miligramos de haloperidol en una ampolla con 5 miligramos de midazolam, que es la benzodiazepina que usualmente usamos en otros países,
como Estados Unidos se usa el lorazepam, pero aquí no tenemos lorazepam en ampollas, entonces tenemos que usar el midazolam. Entonces hacemos una mezcla de 5 miligramos de midazolam, de 5 miligramos de haloperidol y lo ponemos vía intramuscular en el paciente. Ese es el esquema de sedación para manejo de un paciente en agitación psicomotora. Y la razón por la cual tenemos que hacer esta mezcla con la benzodiazepina es que el haloperidol es un pésimo sedante. Él no va a generarle sueño al paciente. Pensar que le dejamos pastillas de haloperidol como antipsicótico a un paciente en la noche para que duerma es perdido, porque eso no lo va a hacer dormir. ¿Listo? Entonces es como una de las principales reflexiones que ustedes tienen que tener sobre el haloperidol, sobre su utilización clínica y sobre su forma de asociación con la benzodiazepina para que sea útil en una urgencia de agitación por sintomatología psicótica o cualquier otro tipo de agitación, pero usualmente cuando es en el contexto de la psicosis lo usamos así. Otra ventaja grande que tiene el antipsicótico típico haloperidol es la variedad de presentaciones. Entonces el haloperidol viene en gotas, viene en tabletas, viene en ampollas, viene en presentaciones diversas que lo hacen de fácil posología, dependiendo de los pacientes, y pues como es una droga de las antiguas, es supremamente económica. Entonces cualquier EPS, cualquier HPS la tiene, Salud Muerte, Inhumana Vivir, cualquiera de esas, la nueva HPS, tienen haloperidol, porque eso es bastante económico. Se lo venden a las EPS por carrotados, por camionados. Entonces es un medicamento que, como le digo, en Colombia todo médico debe saberlo manejar. Efectos secundarios, doctores. Básicamente todos los que ya vimos ayer, entendiendo el mecanismo de funcionamiento de las vías dopaminérgicas y el bloqueo que sobre ellas hacemos. Entonces, pues el más importante es todo esto pseudoparkinsoniano. El otro efecto secundario muy frecuente es la caticia, que la veíamos en la clase de semiología, en las clases de semiología, ¿sí? Esa sensación del paciente tener que parar, que sentarse, no se puede quedar quieto en esa inquietud interna desesperante que les decía que a veces también les da a las personas cuando les ponen metoclopramida. Si no tienen nada que hacer el fin de semana, ya saben, chútese una metoclopramida y experimente la caticia para que aprendan lo que sienten los pacientes. Va a haber también distonía muscular, que son movimientos mantenidos del cuello. Ahorita creo que de pronto alcanzamos a ver algo de eso, si el tiempo nos da. Y el efecto más complicado a largo plazo, que también ayer les mostraba, que es la disquinesia tardía, ¿sí? Eso, doctores, es la razón por la cual en este momento a nivel mundial, está prácticamente que proscrito el uso de haloperidol como antipsicótico. Hoy en día, casi en ningún lugar del mundo se usa el haloperidol como antipsicótico. ¿Por qué? Porque después de 2 años de uso empieza a aumentar el riesgo de disquinesia tardía y es una condición casi que irreversible. Hoy ya se conoce un medicamento que se llama la tetrabenazina que nos puede ayudar a revertir eso, pero eso es putamente caro. Tratamientos de 2-3 millones de pesos para ayudarle al paciente con eso, y qué necesidad cuando pudimos haberle dado otra medicina. Entonces, tristemente tengo que enseñarles lo real y lo ideal, ¿sí? Lo real es que en su puesto de salud y en el rural y en todos lados y en el mental, a lo que le meten a un paciente es haloperidol, pero no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal hoy en día en cualquier guía de manejo a nivel mundial para tratar a un paciente psicóticos son antipsicóticos de segunda generación. Usted se psicotiza en Estados Unidos, se psicotiza en Francia, se psicotiza en Australia, se psicotiza en Polonia, se psicotiza en Rusia, se psicotiza donde usted sea y le van a colocar, son antipsicóticos de segunda generación. No creo que le pongan haloperidol, porque prácticamente está proscrito a nivel mundial por el riesgo de disquinesia tardía, pero en nuestro maravilloso país del Sagrado Corazón nos toca seguir usando todavía esta cochinada, porque pues es lo que desafortunadamente hay, ¿sí? Entonces, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, y pues tienen que aprender a manejar los dos elementos, y pues esto es lo que tenemos, al menos usémoslo con un sentido
lógico y, por ejemplo, no cometamos cagadas como ponerlo intravenoso, ¿no? Que era lo que ayer les estaba diciendo. Dentro de esta línea de los antipsicóticos típicos, otro que muy frecuentemente ustedes van a ver en nuestro medio es la levomepromacina. Les pongo aquí el nombre comercial porque es muy famoso, es esos nombres comerciales que superan muchas veces al nombre genérico. Muchas personas no conocen la levomepromacina, pero conocen el Sinogan, así como mucha gente no conoce el ácido acetilsalicílico, pero conoce la aspirina. Entonces, el Sinogan es más famoso que la levomepromacina en muchos escenarios médicos, por eso la pongo ahí para que la tengan referenciada. Y la levomepromacina hoy en día no la usamos casi como antipsicótico, la usamos más que todo, es como un sedante. Cuando el paciente tiene mucho riesgo de agitación psicomotora, lo tenemos hospitalizado y necesitamos que descanse, que duerma, pero con los esquemas de sedación no está siendo suficiente. Muchas veces le agregamos levomepromacina para ayudarlo a descansar. Una ventaja que tiene la levomepromacina es pues que causa una gran sedación. Esta sí seda por sí sola, pero a diferencia del haloperidol, esta no es buen antipsicótico, pero sí es muy buen sedante. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que el haloperidol era muy buen antipsicótico, pero muy mal sedante. Entonces, esta es una muy buena opción para sedar. El problema es que la potencia sobre el bloqueo alfa es demasiado alta y el efecto hipotensor también es mucho más marcado con estas medicinas. Entonces, a un paciente muchas veces se le da Sinogan para que duerma. Si uno titura la dosis, le da una dosis muy alta de entrada, le puede dar una hipotensión ortostática y caerse, ¿no? Que era lo que ayer les decía, con ese efecto alfa ya de los muñequitos, donde estaba el tensiómetro y el matachito así con las vueltas en la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben saber de la levomepromacina. Y dentro de los antipsicóticos típicos, otros que van a escuchar, no sé si los que están rotando por el mentano, los que ya han rotado han tenido de pronto posibilidad de ver esta medicina, pueden escribir aquí por el chat si han tenido aproximaciones algunas de ellas. Está una medicina que se llama la pipotiacina, cuyo nombre comercial es el Piportil, y es un antipsicótico de depósito, ¿sí? Los antipsicóticos de depósito son medicamentos que se usan en pacientes que tienen una difícil adherencia al tratamiento. La condición psicótica de por sí hace que el paciente no tenga introspección de su condición y que pues por consiguiente no le parezca necesario tomar una medicina, o mejor dicho, no es que no le parezca, muchas veces no tiene ni cabeza para tener claridad de que tiene que tomar una medicina. Entonces los antipsicóticos de depósito son medicamentos que le colocamos una vez al mes al paciente por vía intramuscular. Se deposita, hace una especie de cápsula en las fibras musculares y empieza a hacer una liberación del antipsicótico a lo largo del mes, y eso hace que solo cada mes tengamos que colocarle al paciente medicamento y pues así logramos como el control de la sintomatología psicótica. Esto se hace en los pacientes pues que son habitantes de calle, no tienen red de apoyo, son muy crónicos y están muy deteriorados y ahí pues tienen una amplia utilidad. Estos medicamentos, como doctores, que les muestro, doctores, son los medicamentos de nuestro combate diario en el escenario guerrero de nuestra querida patria del Sagrado Corazón, ¿sí? No quiere decir que sea lo ideal, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengan como muy, muy claro. Los efectos secundarios de los antipsicóticos de depósito pues básicamente son los mismos de los antipsicóticos de primera generación: pseudoparkinsonismo, acaticia, distonía muscular, disquinesia tardía. ¿Qué ventaja tienen estos antipsicóticos típicos? Pues que tienen un bajo precio, eso viene de todas las marcas, de todos los laboratorios, ¿no? Atalaya Lab, Atalaya Pharma, el Salao Lab, de todos esos tipos de laboratorios vienen medicinas de este tipo. Se consiguen fácil, todos están en el plan de salud, entonces no tiene problema, pero como les decía hace un rato, son evitados en el mundo entero por el riesgo de disquinesia, entonces no es lo ideal para uno dar, ¿ok? Bueno, vamos a ver acá, vamos a ver la distonía.
mejoría al 100% de distonía que yo tenía, de distonía. Pero estaba mal, yo me sentía mal. Me sentía muy, muy mal. Me paraba de la cama, no comía, no dormía, no desayunaba, no hacía nada. Ya nada, ya he mejorado ya. Demasiado. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, me escriben por el chat si sí están pudiendo ver bien el video. Ahí estamos viendo un cuadro de distonía aguda. La distonía aguda es esa torsión que estamos viendo en el paciente del cuello, se da en otros grupos musculares, pero el más incómodo tal vez es el del cuello. Muchas veces el paciente no puede deglutir, ¿sí? Y se da en horas o días siguientes a la administración de un antipsicótico. Por eso es un efecto agudo, Bueno, ahí vimos la distonía, esa es la distonía. El pseudoparkinsonismo, pues ya ustedes lo conocen, es ese movimiento, ¿no? Muy parecido pues al Parkinson. La tinta con la mano derecha, por favor. La tinta con la mano derecha. Eso. Regresen la otra. Muchas veces en el contexto clínico le llaman síntomas de impregnación, ¿no? Los pacientes le dicen a uno, y doctor, ayúdame que estoy impregnado, ¿no? Impregnado significa que está teniendo pseudoparkinsonismo. Bueno, para contrarrestar la distonía aguda sobre todo, el mejor medicamento que hay es el biperideno. Entonces, cuando un paciente desarrolla distonía aguda, le colocamos biperideno. Vienen tabletas de 2 miligramos, usualmente con solo una dosis es suficiente para revertir esa distonía. El biperideno funciona muy bien y contrarresta básicamente el tema de la distonía aguda. Cuando tengan un paciente de estos en su rural, que acabó de egresar del mental, 15 días de hospitalización, llegó al pueblito de donde ustedes están haciendo ya el rural, se lo llevan al puesto de urgencias porque se empezó a torcer, pues ustedes no lo remitan al mental, no gasten ambulancia, no le saquen la piedra a Vladimir, ¿sí? Con algo que se hubiera mejorado, dándole una puta pastilla de hiperideno, marica, ¿sí? Entonces, tenga claro eso, el antipsicótico puede inducirle distonía aguda. ¿Cómo la manejamos? Aplicándole biperideno, dándole biperideno. ¿Listo? Ok. Y de pronto si hoy no nos alcanza el tiempo porque estamos un poco contrarreloj, pues anoten ahí las dudas porque seguramente les surgirán dudas, ¿no? Bueno, ¿y cuántas dosis? ¿Hasta cuándo se le da? Bueno, todas estas cosas las podremos ampliar luego. Pues, igual vamos a hacer un taller más definido de estos tratamientos, de estas medicinas, entonces no se angustien. Pero pues que tengan ya clara la noción de que al paciente a la distonía aguda se le da el biperideno. El biperideno también ayuda con el pseudoparkinsonismo, ¿sí? Pero a veces no es tal ayuda como con la distonía aguda. O sea, para la distonía aguda el biperideno es maravilloso. Para el pseudoparkinsonismo también ayuda, pero muchas veces no es que sea la panacea y nos toca hacer otros cambios para mejorar al paciente de eso. Y aquí tenemos la acaticia, ¿no? Que es esa desesperación que el paciente le coge. If he knows about the side effects, we'll have to have a better way to make a prognosis or whatever. What did you call this? Akathisia. So, Entonces el paciente ahí está súper desesperado, no tiene esa sensación de desesperación de tener que moverse, que es lo que llamamos acaticia, y la disquinesia tardía, que es este movimiento orolinguofacial. Este sí es paciente mía. Mira, ahí estamos viendo ese movimiento como en de conejito. Saca la lengüita. Métala. Y ahí vemos también en las manos unos movimientos disquinéticos. Sí.
Bueno, para la caticia, aquí no les anoté, pero para la caticia el tratamiento más adecuado son los betabloqueadores. Entonces le damos propanolol a los pacientes, ¿sí? Entonces propanolol es el tratamiento que solemos dar para la acaticia. Piperideno para la distonía, el pseudoparkinsonismo. Para la acaticia, el propanolol siempre es bueno diferenciarse, preguntarles a los pacientes, porque uno no le pregunta, el paciente de pronto puede estar moviendo mucho, pero no por pseudoparkinsonismo, sino por acaticia, y uno le da piperideno y pues no le va a ir por la mierda. ¿Listo? Bueno. Conclusión. Entonces, los efectos secundarios de los antipsicóticos típicos son principalmente motores, ¿ok? Los efectos secundarios de los típicos son principalmente motores. Ahora vamos a hablar de los atípicos, donde tenemos básicamente 4 medicinas que quiero que tengan muy en el radar. La primera de ellas es la risperidona, es la evolución del haloperidol. Entonces, cuando lograron ponerle al haloperidol esa parte molecular que afecta la serotonina, el 5-HT2A, cuando le logran poner al haloperidol, eso se deja de ser haloperidol y se convierte en risperidona. Entonces, ¿qué es el haloperidol? ¿Qué es la risperidona? La evolución a atípico del haloperidol. Eso hace que pues sea buen antipsicótico, excelente, pero sigue siendo un mal sedante porque realmente es un haloperidol modificado. ¿Qué ventajas tiene? Es el antipsicótico aprobado en niños. De hecho, los estudios de antipsicóticos en niños más abundantes que hay es con risperidona y fue el primero de todos los atípicos en tener presentaciones de depósito. Entonces, ya cuando aparece la risperidona en depósito, dejamos de tener que ponerles piportil a los pacientes para que queden con disquinesia tardía después de más de 2 años de estar tomando la medicina, y gracias a Dios eso se mejora y el paciente le da muchísimo mejor, ya no teniendo esos síntomas motores. El problema es que aumentan el peso y genera menos síntomas motores. Entonces, el problema del peso va a ser algo que va a ser común a todos los antipsicóticos de segunda generación. Entonces, todos, absolutamente todos, van a tener un mayor efecto sobre el tema del peso. Los síntomas motores son leves porque ya dijimos que los atípicos pues lo que hacen es que afectan menos la vía nigroestriatal y eso es una maravilla. El siguiente, doctores, es la olanzapina. Este es un excelentísimo antipsicótico, buenísimo. Una maravilla porque viene en varias presentaciones. Este viene para inyectarse, viene en tabletas orodispersables, viene en tabletas normales, es un antipsicótico maravilloso. Este sí es buen hipnótico. Entonces uno no tiene que darle al paciente, además de haloperidol, benzodiazepina, ¿cierto? Sino que con una sola tabletica de olanzapina posiblemente el paciente se duerma, además del efecto antipsicótico. Entonces eso es maravilloso. ¿Cuál es el problema de la olanzapina? Que es tal vez el antipsicótico con la más potente efecto histaminérgico, y ese efecto histaminérgico tan potente, sumado a otro por allá, un receptor que se llama receptor X, porque no le han puesto nombre, que parece ser que modifica alguna funcionalidad pancreática no muy clara, termina siendo que el paciente gane peso de una manera importante. Entonces la olanzapina tal vez es uno de los que más hace aumentar el peso a los pacientes. Por consiguiente, más riesgo de desarrollar síndrome metabólico, integrándose el mismo por problemas muchas veces de diabetes y dislipidemia. Entonces, esa es la gran embarrada de la olanzapina. El tercer antipsicótico típico que tenemos es la quetiapina. Tiene un mínimo efecto motor, por eso la usamos en enfermedad de Parkinson, es la que preferimos usar en enfermedad de Parkinson. Anteriormente en Parkinson solo usábamos clozapina, porque pues ya ustedes entenderán que si el paciente tiene Parkinson y psicotiza, pues si le damos un antipsicótico convencional pues lo vamos a poner peor. Entonces no teníamos mucho que usar. Apareció la quetiapina y fue maravillosa porque ella tiene menos efectos motores y es también un buen antipsicótico. El problema es que ella también también hace
una inducción moderada de peso, no tanto como la olanzapina, pero también la tiene. Los síntomas motores son mínimos. De hecho, hoy en día hay otras medicaciones ya mejores, con indicación exclusiva para psicosis en Parkinson, pero no las tenemos disponibles en nuestro país. Por eso, pues, ¿para qué les hablo de huevonadas que no vamos a poder usar? Y finalmente llegamos al antipsicótico, doctores, la verga de Cristo, el antipsicótico más efectivo que existe, el mejor antipsicótico que hay, que se llama la clozapina. El problema de la clozapina es que tiene unos efectos secundarios tenaces muy peligrosos que hace que solo la usemos en esquizofrenia refractaria. Clozapina no le estamos dando a un paciente con un brote psicótico breve, un trastorno psicótico breve, o un paciente con un trastorno esquizofreniforme o una psicosis secundaria, no le vamos a meter clozapina, porque los efectos secundarios son terriblemente peligrosos. El primero es la hipotensión, hay que titularla. Si uno sube la quetiapina muy rápido, le puede causar al paciente una hipotensión severa. También hace que haya inducción de peso, baja el umbral convulsivo muchísimo. Todos los antipsicóticos, doctores, todos bajan el umbral convulsivo, pero la clozapina es el que más tiene esa capacidad. Entonces, un paciente que tenga riesgo de convulsiones, bueno, de crisis neurogénicas, no se debe usar clozapina porque lo podemos hacer convulsionar y tienen un riesgo grande, sobre todo en las fases iniciales de tratamiento, de generar agranulocitosis. Entonces, esa generación de granulocitosis nos obliga a que tengamos que hacer cuadros hemáticos semanales, sobre todo al inicio del tratamiento. Entonces, dar clozapina es un huevo. Es una vaina que uno solo hace cuando definitivamente ya ve que el paciente está muy refractario a todo. Nos toca subirla muy lentamente, nos toca monitorizar efectos secundarios, nos toca pedir cuadros hemáticos semanales y solo por allá después del mes es que ya uno empieza a ver como estar un poco más tranquilo y que el paciente no se complicó. De hecho, pueden hacer miocarditis muchas veces por esto mismo, entonces, por este mismo medicamento. Entonces, no es un medicamento que uno le esté mandando a cualquiera. Perdón, así porque sí, de buenas a primeras, ¿ok? Bueno. Entonces, en conclusión, los efectos secundarios de los antipsicóticos atípicos son principalmente metabólicos, aumento de peso, diabetes y dislipidemias. ¿Listo? Los de la primera generación eran más motores, los de la segunda generación no son motores, pero son más que todo metabólicos. Entonces, pregunta para que ustedes contesten aquí por el chat en los minutos que nos quedan. ¿Cuál antipsicótico será mejor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con cuáles se quedan típicos, atípicos? ¿Cuál les suena más? ¿Cuál les parece? Si usted se chifla o si su mamita se chifla, ¿qué prefiere que le pongan? A ver, los escucho. Pues los leo mejor, para más fácil por acá. Los que menor efecto secundario tengan. Ok, pero pues es que toca escoger un efecto secundario porque esta mierda, pues eso es como Petro y Uribe, ¿no? O sea, hay que escoger uno, los dos son gonorreitas, pero hay uno que es como menos gonorrea. Dice aquí Felipe, atípico, muy bien, doctor Felipe. La risperidona, dice el doctor Camilo, muy bien. Atípico, dice Angie, muy bien, depende de cada paciente, excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál antipsicótico es mejor? ¿Cuál tipo de antipsicótico es mejor? Va a depender, ustedes lo acaban de decir. ¿De qué va a depender? Ya para ir concluyendo la clase, pues del paciente, obviamente, y ambos tienen psicosis. Por ejemplo, estos dos pacientes nos ilustran cuadros psicóticos, pero depende de estas características que estamos viendo, ¿qué le damos? Si yo tengo aquí a este practicante de sumo y se me psicotiza, ¿no? Pues muy probablemente, ¿qué no le darían ustedes? De lo que hemos hablado, que definitivamente no le dan. Usted dice, no, yo a esa vaina no le damos, no le demos eso. Para este practicante de sumo, ¿qué medicamentos? Dos atípico, la olanzapina. La olanzapina, o sea, sería una estupidez darle olanzapina a este hombre que ya de por sí está súper obesísimo por su condición deportiva, ¿no? Muy bien. Mientras que a este otro que está aquí abajo, pues seguramente le puedo dar olanzapina con total tranquilidad.
¿no? Entonces, si yo tengo un paciente psicótico, delgado, sin riesgos cardiovasculares de ningún tipo, joven, le meto lanzapina con confianza, que si me sube 20 kilos más bien le ayudo, ¿sí? Pero este otro, pues si lo subo más de peso, más complicaciones. Entonces, de pronto, en este otro, uno pensaría en usar más bien un típico, aunque no fuera lo ideal, porque de pronto los atípicos van a traer más problemas. Y en conclusión, entonces, la razón principal por la cual, en términos ya como más absolutos, se consideran que los mejores son los atípicos, es porque los efectos secundarios que se generan con los atípicos pueden llegar a ser reversibles e incluso sin medidas farmacológicas. Me explico. Si yo a un paciente está muy psicótico y necesito darle olanzapina y se me sube 5, 6, 7, incluso 10 kilos, pues con una buena alimentación, con un buen ejercicio, con una buena orientación de hábitos de vida saludable, ese paciente puede recuperar, puede volver al peso adecuado, mejorar su índice de masa corporal, sin más medicamentos, sin más cosas, y algo que pues fue un efecto secundario no agradable, obviamente, no fue tan terrible, ¿cierto? Pero la disquinesia tardía en cierta medida sí es irreversible, es incapacitante, es para toda la vida. Imagínense que el paciente es músico, por ejemplo, pianista, y le da una puta disquinesia tardía, pues como hijo de puta se sigue ganando la vida. Entonces, eso es lo que hace que la guía de manejo y por lógica hoy en día, pues los antipsicóticos atípicos estén prácticamente que proscritos. Uno no debería usarlos en psicosis porque el riesgo de disquinesia tardía no es despreciable y la disquinesia tardía no va a ser fácilmente reversible. Mientras que si se sube de peso, si tenemos algo de hiperglicemia, si tenemos una dislipidemia, con cambios de hábitos de vida saludable, incluso sin tener que dar otro fármaco, podemos revertir lo que se generó con ese efecto secundario. Entonces, aunque tampoco es que sean la perdón, aunque tampoco es que uno diga qué bonito tener que tomar antipsicóticos, pues el efecto secundario de un antipsicótico de segunda generación, en cuanto a aumento de peso, va a ser más fácilmente reversible, más fácilmente manejable y no va a ser posiblemente tan incapacitante y terrible como puede ser una disquinesia tardía por un antipsicótico de primera generación. Finalmente les dejo como para que consulten, miren, leen ustedes ya por su cuenta lo que se conoce como síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. Es una complicación aguda, esa sí es aguda, el uso de antipsicóticos, sobre todo de primera generación, ¿sí? Para que le echen una leidita, ¿sí? Hablaremos de eso luego. Por hoy ya no les voy a estresar más. Y bueno, no sé si hasta ahí tengan preguntas, dudas, inquietudes sobre este tema. Me imagino que habrán dudas y preguntas en cuanto a dosis y todo ese tema, pero eso será fruto de un taller que vayamos a hacer luego. Entonces, pues por ahora preguntas relacionadas con esto, como que acabó, relacionadas con dosis y eso, pues no se estresen. ¿Listos? No sé si haya preguntas de otra índole, dudas, preguntas, inquietudes. Sí. Es que como en clase habíamos quedado que escribir el artículo era este fin de semana, ¿qué día sería? Bueno, yo lo creo que lo estaría subiendo de pronto como el sábado y lo dejo hasta el domingo, ¿no? Como hicimos con el otro. Vale, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Estamos completos. ¿Listos, doctores? Entonces, no los aburro más por el día de hoy y los dejo para su siguiente clase. Se cuidan, que les vaya muy bien.